vamos a hablar de esta figura que es particularmente perniciosa, ¿no? Dice, adicional, también me voy a mover a otro equipo. Si tengo problemas para volver a acceder, me dice Gisela, ¿a quién le pido apoyo? Puede marcar el 9000-3966. No debiera tener problema. Si alguien se va a cambiar de equipo, lo que les digo es, tienen que cerrar completamente la sesión en el primer equipo antes de intentar conectarse en el segundo. Ese es el secreto. Cierran completamente la sesión, se esperan 10 minutos aproximadamente y luego ya intentan la conexión en el segundo, ¿sí? Eso es muy importante que lo visualicen porque por ahí hay 2 que 3 personas que me dicen que se quieren cambiar de equipo, no se admiten dos conexiones simultáneas, el sistema está parametrizado de esa manera, entonces para que puedan hacer el cambio de la manera más suave es cierran completamente, se esperan de 10 incluso hasta 15 minutitos y ya pueden abrir la sesión en el segundo equipo, pero tienen que cerrar completamente. Si es un teléfono, cierren la aplicación, si es computadora, asegúrense de haber cerrado la aplicación de GoToWebinar, porque si no registra como que todavía están adentro, ¿correcto? Y eso es bien importante que lo hayan cancelado. Muchas gracias, Areli, qué bueno que te está gustando. Este modelo del que vamos a hablar ahora, con el que vamos a continuar, decíamos, es un modelo súper pernicioso, es un modelo súper peligroso y lamentablemente muchas de las personas que incursionan en este modelo de negocios, así es como abordan por primera vez el dar este tipo de servicios. Este modelo que estamos viendo ya después de este descanso de unos minutitos, ya después de que te hayas refrescado, después de que te hayas parado tantito de tu lugar, te hayas tomado un cafecito, este modelo de veras se los recomiendo, no lo usen. Por eso antes le llamábamos el bueno, el malo y el feo y el excelente, ¿no? El bueno, pues es el de la venta pura de primera mano de importación de la comercializadora que le paga directamente al proveedor. El malo, pues el malo es el primero que vimos, ¿no? El modelo en donde tenemos que hacer ahí un contrato para parcharlo del pago y tal. Es malo porque aunque no estás haciendo nada estrictamente ilegal, sí puede ser objeto de cuestionamiento por parte de las autoridades. Que por cierto, ahí nos quedamos en el tintero. Gustavo Alfonso nos hablaba del artículo 5, fracción segunda de la ley del IVA. Me quedé con la inquietud de por qué lo mencionabas. Y bueno, pues en ese sentido, vamos a ver, en este momento vamos a poner la ley del IVA. Y en la ley del IVA, en el artículo 5, fracción segunda, se me hace que nos estamos confundiendo de la naturaleza del acto realizado, pero déjame ver a qué se referían ellos con que no era acreditable por el 5, fracción segunda de la ley del IVA. Y dice así, 5, fracción segunda, un segundito, ahorita lo proyecto en pantalla. Que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Sí, Gustavo Alfonso, hablábamos de IVA de importación, no es IVA trasladado. El IVA del pedimento es IVA de importación, no es IVA trasladado. Les decía yo que cuidado con el IVA. Cuidado con el IVA. Parece un impuesto muy sencillito, está contenido en una ley chiquita relativamente, pero tiene su encanto. Tiene su encanto porque es un impuesto que se causa por distintos supuestos. Una cosa es el IVA trasladado por venta, otra cosa es el IVA por importación. Son 2 supuestos de causación totalmente distintos. Me pregunta Virginia, dice, como comercializadora, si hago importación de persona física sin actividad empresarial, hago mi factura de baja al público en general. O sea, no tiene ni siquiera RFC, pues sí sería venta, una venta al público en general, una factura de venta al público en general para darle de baja de tu inventario. Así es. Me dice David, estoy de acuerdo que este último modelo es pernicioso. En este modelo el importador no saca de su inventario la mercancía que ingresa al país y el comprador real no deduce nada. Y si son bienes de activo fijo, mucho más riesgoso porque no tendrá cómo comprobar legal estancia. Justo eso es a lo que quiero llegar con ustedes precisamente en este modelo. Fíjense. Este caso, el procedimiento que se siguió, si es que le podemos llamar
procedimiento, porque evidentemente es una cuestión ahí que se improvisó sobre la marcha. El proveedor extranjero le vende mercancía a un comprador en México que aparece con el rótulo de comprador real. Ese comprador no forma parte del padrón de importadores y recurre a los servicios de la comercializadora, la cual, para poder efectuar la importación, requiere que la documentación relativa al embarque le otorgue la posibilidad de llevar a cabo el despacho. Para lograr lo anterior, el comprador real endosa los documentos a la comercializadora. La comercializadora factura un CFDI de ingresos únicamente por el monto de sus servicios. Ahí está el error. O sea, como decíamos hace rato, tú no puedes comparecer ante la autoridad diciendo estoy rentando mi padrón. No funciona así. Sí, o sea, no es que sea en estricto sentido, no hay ninguna disposición legal que diga literalmente. ¿Cuál es el fundamento legal, doctor? Donde dice que está prohibido rentar el padrón. No te lo vas a encontrar de esa manera. Más bien el problema son los efectos colaterales, porque como mencionaba ahorita David muy acertadamente, la empresa que importa, esta empresa que está aquí, va a tener un broncón, va a estar importando mercancías que no va a poder justificar qué hizo con ellas, porque la factura nada más fue por servicio. La empresa que recibe los bienes tiene también un problema espectacular, porque no puede acreditar la legal estancia en el país ni deducir la compra en el extranjero. O sea, de todos los modelos es el que no deben de hacer. La comercializadora despacha, aduaneramente la mercancía sale, obtiene un pedimento de importación atribuible a su RFC y a su nombre, y el comprador paga las mercancías al proveedor de manera anticipada. A lo mejor ya las pagó después. ¿Qué va a pasar? El comprador real no obtendrá un documento que le permita acreditar legal estancia de mercancía de procedencia extranjera en términos del artículo 146. El importador no puede dar de baja del inventario, nadie puede deducir nada. No hagan este modelo, por favor. Más allá de que de lo aduanero sí sirve, pues el más malo, ¿no? Dice Jesús Alejandro, aunque solo facturo lo que le pagaron, sí, pues el más malo de todos. O sea, por eso hablábamos del bueno, el malo y el feo. Esa es la realidad. Ahí ya estamos de vuelta, tuvimos ahí un pequeño ajustito, un pequeño brinco en la transmisión, pero ya estamos perfectamente de vuelta. No me perdieron, continúo. Les decía yo,
en este modelo, si tú dices, es que voy a sacar el valor en aduanas, no voy a incluir el valor en aduanas dentro del valor de la mercancía, híjole, pues entonces tu valor en aduanas declarado en el pedimento no se va a poder demostrar que hiciste con ese valor, no se va a poder aplicar deducción, no, o sea, hay una asimetría fiscal terrible si te dedicas a facturar el puro servicio, aunque le pongas valor de mercancía. Incluso yo te diría que hasta que quedaría en tela de duda la razón de negocios, como para qué haces las operaciones, nos dice el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, si no pretendes obtener una utilidad lícita, ¿no? Entonces, no lo hagan así, por favor, eso se los voy a rogar, que no hagan ese tipo de movimientos en donde nada más incluyan el puro valor de la mercancía, ¿correcto? Entonces, ya estamos ahí de vuelta. César, ¿ya nos escuchas? Luis Abelardo, Heréndira, sí, se lagueó, ya lo sé, ya lo arreglamos, confirmen, ¿ya quedó? Ok, fuerte y claro, perfecto, gracias, ya lo arreglamos. Si se llega a presentar un problema en la transmisión como ahorita, ustedes no se angustien, yo me detengo, yo no sigo exponiendo, arreglamos la situación de la transmisión y continuamos, ¿eh? No entren en pánico, todo esto se va a resolver. Gracias, ya quedó, perfecto, afirma. Israel, gracias, Karina, gracias, perfecto. Miriam, ya estamos, perfecto. Ajolibama Palomo, ya quedó, perfecto. Dice, ya quedó. David Velázquez, perfecto, muchas gracias. A todas que me están confirmando en este momento, muchas gracias. Gerardo Segura me pregunta, dice, para un cliente sería opción Incoterms DDP y que el proveedor le facture todos los gastos y mercancías en vez de usar una comercializadora, pero de todas maneras sale a razón de lo mismo. Les voy a decir que las reglas de DDP, si me permiten un poquito más adelante, si quieren abundar acerca de ese tema del DDP, DDP, lo voy a decir pronto y bien, DDP que no se deshace. Así de sencillo, ¿correcto? Repito lo dicho, para los que no lo hayan escuchado, voy a retomar más adelante la explicación de DDP, si me permites, Gerardo. Voy a hablar un poquito más adelante acerca de la regla Incoterms DDP, ¿sí? Y en su momento voy a explicar por qué una operación DDP ni siquiera se debería de celebrar en México. Repito, Gerardo, DDP es una operación, una regla Incoterms que ni siquiera se debería de llevar a cabo en nuestro país. Ya les platicaré por qué. Si ustedes me lo permiten, déjenme avanzar y ahorita les continúo con la explicación, ¿correcto? ¿Qué hacemos con el faltante de inventario? En esta operación, claramente, la empresa importadora no va a poder justificar qué hizo la mercancía. ¿Qué efectos jurídicos tiene eso? Primer párrafo del artículo 8 de la ley del IVA, en caso de faltante de bienes en los inventarios, se considera enajenadas. En términos de la ley del IVA, si llega una auditoría y dice, a ver, tú importaste todo esto, ¿qué le hiciste? Y tú no lo puedes demostrar, entonces se considera faltante de inventario y que debes el impuesto al valor agregado que deberías de haber trasladado por esas ventas, claro, tratándose de mercancías que estén sujetos al impuesto al valor agregado. Segundo, para efectos del artículo 59, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales pueden presumir que las diferencias entre los activos registrados en contabilidad y las existencias reales corresponden a ingresos. Entonces dicen, a ver, tú tienes todas estas importaciones, ¿qué les hiciste? No, pues no, es que pues así las entregué nada más a la palabra, no como que las entregué nada más a la palabra. Todo lo que te falta son ventas sin actividades y por lo tanto puedo presumir el valor de los actos o actividades de los últimos ejercicios en donde se revisan las contribuciones y determinarte impuestos omitidos.
Y para acabarla de molar, la fracción 14ª del 76 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos obliga a llevar un control de inventarios sobre las materias primas, productos, mercancías, ¿sí? Y la fracción 4ª del referido artículo les establece incluso la obligación de levantar anualmente un inventario físico. Moraleja: bajo ninguna circunstancia lleven a cabo el modelo que acabamos de ver. Este modelo está prohibido. No lo hagan, no van a encontrar un artículo de la ley que diga está prohibido hacerlo así. Tienes que interpretar armónicamente todas las disposiciones que acabamos de mencionar para entender el tamaño del impacto, el impacto global que tiene esta operación en donde nosotros solo facturamos servicio y entregamos la mercancía sin decir ni agua más. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Muy bien. Me pregunta Vanessa que si recomiendo que se subsanen estas operaciones a través del contrato con la cláusula que mencionó anteriormente y refacturación del CFDI. Bueno, pues sí pudiera ser, Vanessa, pero evidentemente tus contadores van a pegar el grito en el cielo, ¿eh? Y van a pegar el grito en el cielo porque van a tener que presentar declaraciones complementarias, informativas, declaraciones de los pagos mensuales de IVA, van a tener que afectar incluso, dependiendo de cuándo haya sido el error, la declaración anual en materia de impuestos sobre la renta y los pagos provisionales de ese mismo impuesto. Yo no sé si quieras abrir esa puerta de sufrimiento, pero en estricto sentido lo que planteas es correcto, ¿sí? ¿Sí vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto, gracias César. Heréndira, ¿todo en orden? Karina, muchas gracias. Carlos, ¿todo bien? Gracias, qué bueno. David, gracias, muy amable. Sí, perfecto. Vámonos, recio. Sí, excelente. Muy bien, seguimos avanzando. Ahora sí vamos a la verdadera importación por cuenta de terceros. Estoy un poco dolido, les tengo que platicar que estoy un poco dolido con este modelo porque durante mucho tiempo fue un modelo que incluso hasta me llevó a participar en un libro que, por cierto, ya se puede adquirir. Es un libro que se llama Aspectos Relevantes para los Contadores, Aspectos Relevantes de Comercio Exterior para Contadores, que es un libro editado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Se puede adquirir en la tienda del propio instituto. Les quiero aclarar que incluso yo no lo hago con fines de lucro, no percibo absolutamente ningún ingreso por escribir esos libros, pero que considero que contiene muchas participaciones, muchos artículos fundamentales para entender, por ejemplo, el tratamiento del IVA en comercio exterior, para entender estas operaciones de importaciones por cuenta de terceros. Es un libro electrónico que se puede adquirir directamente en la tienda del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias, Antonio. No lo puedo ortografiar porque es exclusivamente es de carácter electrónico, un libro electrónico. Dice David, ya ni lo digas, doctor, ese modelo era buenísimo, pero no contábamos con la reforma de la ley del IVA que nos rompió el esquema. Es correcto, así es, de eso voy a hablar justo ahora. Voy a platicar la historia del importador por cuenta de terceros. Es una historia, ahora sí que como dicen en el programa ese célebre de televisión, amigos, acompáñenme a ver esta triste historia. Bien, escena número 1. El día 9 de diciembre del 2013 se publicó una de las reformas fiscales más importantes que hemos tenido en los últimos años, excluyendo ahorita el monstruo y el lío que tenemos con el tema del reciclo, de las más importantes, ¿sí? Me está pidiendo Enrique que repita el nombre del libro. El libro se llama Aspectos Relevantes para Contadores, Aspectos Relevantes en Materia de Comercio Exterior para Contadores Públicos. Lo pueden buscar en la página web del Colegio de Contadores Públicos de México. Es de autoría de todos los que integramos la
Comisión de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México, ¿correcto? Ahí estamos, a tus órdenes, Jesús. Puedo mandar el link al ratito lo pueden encontrar en Facebook, en nuestro facebook.com/Antón Rioja. Ahí van a encontrar en una de las publicaciones de los días anteriores, ya tiene bastante y publicamos bastante, pero si no, al ratito, si alguien me solicita el link, con todo gusto les damos el link para que puedan ver dónde se adquiere el libro. Insisto, nosotros ahí no tenemos ninguna participación económica, ¿correcto? Ahora bien, vamos a continuar con la historia. Publicaciones de las más importantes que se han hecho en los últimos tiempos. Esa publicación de esa reforma fiscal fue la que incluyó la homologación del IVA de la frontera, fue la que creó las certificaciones en materia de IVA y también de impuesto especial sobre producción y servicios para las empresas IMEX. Fue la reforma que también creó varias cuestiones importantes en cuanto al CFDI. Es decir, fue una muy importante reforma. Uno de los artículos que se modificó fue el artículo 29A, fracción tercera, inciso B, del Código Fiscal de la Federación. Antes de esa fecha, la fracción octava del artículo 29A no tenía incisos. Solo hablaba de venta de mercancías de primera mano de importación. La reforma quedó de la siguiente manera. Dice: los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código debe contener los siguientes requisitos. Y ahora ya pueden ustedes apreciar, por lo que están viendo en pantalla, que pueden ustedes observar ahí que menciona un inciso A, en donde dice: tratándose de mercancías de importación, inciso A, el número y fecha del documento aduanero tratándose de ventas de primera mano. Y viene el inciso B, que es el nuestro. El subrayado es el nuestro. En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha de documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor en el extranjero y los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la importación. Repito, contexto, estamos viendo el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, que establece los requisitos que tienen que cumplir los comprobantes fiscales digitales por Internet, y en la fracción octava nos dice cuáles son los requisitos específicos que tienen que cumplir las mercancías de importación, CFDIs por mercancías de importación, y en el inciso B dice: en importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha de documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor en el extranjero y los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la importación. Parece algo muy inocente, muy pequeñito, muy sencillo. Pero la primera vez que yo lo leí fue como si se me abriera el cielo. Porque es la primera vez en una ley fiscal mexicana en la que abiertamente se mencionó que podía haber importaciones efectuadas a favor de un tercero. Entonces ya salimos de la sombra. No es ilegal importar a favor de un tercero. Y es un modelo que empezamos a desarrollar desde hace mucho tiempo. Es un modelo que empezamos a trabajar y que le estuvimos aconsejando a varios amigos, clientes incluso que nos acompañan el día de hoy, y que les dijimos: aquí está la forma correcta de operar como un importer of records, como un importador por cuenta de terceros. Porque lo que nos está diciendo es que se tiene que expedir un CFDI, que ese CFDI va a estipular que se trata de un CFDI que ampara una importación por cuenta de terceros, que ese CFDI tiene que llevar datos muy concretos: el número de pedimento, el monto que se pagó al extranjero por la adquisición de las mercancías y el monto de los impuestos pagados con motivo de la importación. Y entonces estamos dotando
de un documento que justifica legalmente la importación por cuenta de terceros. ¿Sí vamos bien? Ahora, en un primer reconocimiento de nuestras leyes a lo que es la importación por cuenta de terceros, entonces estamos del lado de que es una actividad lícita. Eso es muy útil. Esto quiere decir que los legisladores reconocen que una empresa se dedica a importar por cuenta de terceros, puede realizar la importación y luego expedir el CFDI con los datos señalados en el ordenamiento transcrito, haciendo mención expresa de que se trata de una importación por cuenta de otra persona física o moral, consignando el monto del pago al extranjero que hubiera realizado esa persona física o moral, así como las cantidades que se pagaron de contribuciones con objeto del despacho aduanero de mercancías. Y de esa manera queda claro que la finalidad de este CFDI no será amparar una enajenación de mercancías, sino que es un CFDI que permite amparar la legal estancia en el país de las mercancías para el propietario. Fue una revelación y posteriormente este mismo concepto casi calcado, copiado y pegado, lo encontramos en la guía de llenado del CFDI 3.3. Tal cual. Entonces el modelo se planteaba de la siguiente manera. Tenemos al proveedor en el extranjero que le está vendiendo mercancía a un comprador en México, paso número 1, pero que desde un inicio nosotros le damos la instrucción al proveedor en el extranjero que le embarque. Lo ideal es que ya venga la documentación consignada al importador por cuenta de terceros, 1 bis, dice. Alguien lo mencionó hace rato y estoy totalmente de acuerdo. Se podría manejar como un vendido a, entregar a. Sold to, ship to. ¿Sí nos vamos entendiendo? El importador lleva a cabo el despacho de mercancías. Esta ya no le podemos decir comercializadora. En realidad este sí es un auténtico importador por cuenta de terceros. Y esta empresa le va a entregar la mercancía mediante un CFDI que reúna los requisitos del artículo 29A, fracción octava, inciso B del Código Fiscal de la Federación al comprador real. Ese documento sirve única y exclusivamente para demostrar que se trata de una importación por cuenta de terceros, para que pueda amparar la legal estancia en el país, el comprador real. Si viene, le hacen una auditoría, saca su CFDI y dice, ahí están los requisitos del artículo 29A, fracción octava, inciso B del código, mira, ahí viene el número de pedimento, ahí viene el monto que yo pagué al extranjero por la mercancía y ahí vienen las contribuciones que pagó el importador al momento de la importación. Entonces yo puedo hacer deducible esta compra y además yo puedo acreditar legal estancia, no me la puedes embargar precautoriamente, todo está en orden. Y de manera adicional, el importador por cuenta de terceros factura sus servicios en otro CFDI, ese sí como un CFDI de ingresos. Quiero mencionar algo, aquí mi esquema dice CFDI de traslado. Ahorita voy a platicarles por qué les puse CFDI de traslado y cuáles son las reflexiones que tengo últimamente respecto del CFDI de traslado. Pero lo que sí me queda claro es que podría ser un CFDI de traslado o un CFDI de ingresos con descuento del 100%. Recuerden que a partir de la versión 3.3 del CFDI ya podemos incluir, desde el momento que nosotros emitimos el documento, podemos emitir un descuento del 100% cada una de las partidas, de tal manera que el CFDI quede en ceros. Tiene sus temas ahí
de carácter fiscal porque los descuentos se hacen deducibles hasta la declaración anual y lo que nosotros consignamos en los CFDIs de ingresos forman parte del cálculo de las contribuciones en el pago provisional. Entonces, ahí hay un tema de flujo de efectivo, ¿correcto? Pero bueno, vámonos pianito porque esto lo tenemos que analizar con cuidado. Entonces, paso número 1. El proveedor extranjero vendió una mercancía a un comprador en México. Es el que aparece en el diagrama anterior como comprador real. Dicho comprador, por algún motivo, está impedido a formar parte del padrón de importadores y recurre a los servicios de la comercializadora, que en este caso, pues ya ni siquiera le deberíamos de llamar comercializadora, sino como debe de ser, un importador por cuenta de terceros, un IPC, un IPT, ¿no? Importador, un IPCT, importador por cuenta de terceros, como se llama el curso. Entonces, obviamente, desde un inicio, la empresa le puede dar instrucciones a su proveedor para que le mande el embarque dirigido al ICT. Para poder entregar la mercancía al comprador real, la ICT va a emitir a nombre de su cliente un comprobante fiscal digital por Internet, ¿sí? Bajo la modalidad de ingresos por el servicio que le da, y un segundo CFDI que tiene como finalidad cumplir con lo que ya mencionamos, artículo 29A, fracción octava, inciso B del Código Fiscal de la Federación, es decir, demostrar que se trató de una importación por cuenta de terceros. Obviamente, para ello, la importadora por cuenta de terceros, la ICT, llevó a cabo el despacho aduanero, apoyándose en un agente aduanal, obtiene un pedimento a nombre de la importadora por cuenta de terceros, con su RFC y su nombre. El comprador paga las mercancías al proveedor en el extranjero o tal vez ya lo pagó antes. Entre otras cosas, este modelo permite que el comprador real pueda acreditar la legal estancia en el país de las mercancías, porque, como ya dijimos, en términos del artículo 146 de la ley aduanera, los CFDIs son una de las maneras de acreditar la legal estancia en todo tiempo de los bienes en nuestro país. Ahora, aquí entramos a un tema interesante. En el CFDI 3.2, pues no quedaba del todo claro cómo lograr que el comprobante expedido de esta manera no se confundiera erróneamente con uno que fuera una venta de primera mano de importación. Se iba a mencionar, claro, con una leyenda, número de fecha, documento aduanero, todo lo que pide el 29A, fracción octava, inciso B, y hasta le podíamos poner una leyenda, ¿no? Alusión a importación por cuenta de terceros en términos del 29A, fracción octava, inciso B. Algunos contadores decían, bueno, pues vamos a establecer entonces un descuento del 100% del valor de la mercancía, de suerte que el comprobante quedaría en ceros, pero como ya dijimos, esto trae consigo un problema de flujo de efectivo, pues el CFDI con descuento generará pago sobre la factura y la utilidad del periodo como pago provisional, pero se va a poder deducir en la declaración anual, ¿correcto? Me pregunta Juan Daniel, dice, en este modelo no se debería de inventariar la mercancía a cuenta de terceros, ¿correcto? Correcto, porque no es tuya. Estás solamente siendo un vehículo para llevar a cabo la importación. Nunca entra a tu inventario, es correcto. Roberto dice, ¿es válido que el comprador real pague al exportador para efectos de deducibilidad la compra del importador? Sí, porque no es compra del importador. Roberto, el que está comprando es el comprador real. Regresamos al esquema. ¿Quién es el comprador real? Él. ¿Quién paga? Él. ¿Quién deduce la compra de importación? Él. Y tú me vas a decir, pero ¿cómo deduce la compra de importación si el pedimento no está a su nombre? A ver, haz una lectura atenta del artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Cuando habla de los requisitos de las deducciones en importación, ¿sí? Ahorita se los voy a mencionar, aquí está, ¿sí? Ahí lo tienen, ahorita me voy a regresar a las láminas anteriores, no se preocupen. El artículo 27, fracción 14ª de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que la tenemos en pantalla en este momento, nos dice que para deducir una compra de importación se requiere
se compruebe que se cumplieron los requisitos para su importación. A ver, ¿qué mejor manera tienes de comprobar, Roberto, que sí se cumplieron con los requisitos legales de importación, que un CFDI de importación por cuenta de terceros, en donde viene el número de pedimento, el monto de lo pagado al proveedor en el extranjero y el monto de las contribuciones pagadas con motivo de la importación? ¿Cómo se acredita el pago del importador al proveedor? Me pregunta Roberto. El cuerpo del CFDI debe decir el monto que pagó el comprador al proveedor en el extranjero. ¿Sí nos vamos entendiendo? Me pregunta Enrique que si en este caso se puede facturar la mercancía con el complemento de pago por terceros. No, Enrique, porque entonces ya no sería este modelo. Nos estaríamos regresando a los anteriores en donde es una venta de primera mano de importación. Si lo ves en términos del Código Fiscal de la Federación, una cosa es, pon mucha atención, el 29A, fracción octava, inciso A, que habla de el requisito en una venta de primera mano, y otra cosa es el inciso B, que claramente caracteriza una operación de importación por cuenta de terceros. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Laura me pide que vuelva a expresar el último modelo de compraventa. Si me da tiempo, lo vuelvo a repetir. Traemos tiempos medio apretados, Laura. Entonces déjame avanzar con esto y si me da tiempo, con todo gusto me regreso a ese modelo que vimos antes. Dice César, ¿sería como rendición de cuentas? Sí, claro. Por supuesto. Pregunta Heréndira, ¿se puede importar con este esquema si la mercancía ya llegó a la aduana? Sí. ¿Se le tendría que pedir al proveedor extranjero que cambie la factura? Sí, se podría hacer. No le veo absolutamente ningún problema. Sí, vamos bien. Ahora, precisamente el punto es este. Llegamos a un tema interesante con respecto al tipo del comprobante que se tiene que emitir. Veamos. Ya dijimos entonces que al ser una importación por cuenta de terceros, pues aquí nuestros legisladores nos quedaron a deber, porque sí nos pusieron en el 29A, fracción octava, inciso B, qué tipo de CFDI se tenía que expedir. Pero nunca, sí nos dijeron qué leyenda tenía que llevar, pero nunca nos dijeron qué tipo de CFDI se tiene que expedir. Al principio del curso ya les mencionaba, perdón, que el dedicarse a importación por cuenta de terceros no es una actividad ilegal, pero sí claramente es una actividad a la que le falta reglamentación. Como si nuestro país hubiera hecho oídos sordos todo este tiempo a que estas operaciones se llevan a cabo, por lo menos desde los 90 a nuestros días, cuando surgen los padrones de importadores, porque recuerden que los padrones de importadores surgen en los 90, ¿correcto? Ahora, yo he jugado y he compartido la idea con varios contribuyentes acerca de utilizar un CFDI de traslado, para poder hacer este tipo de operación. ¿Por qué? Veamos. CFDI 3.3, y esto va a prevalecer igualmente para el CFDI 4.0, que como ustedes saben, va a cobrar vigencia a partir del 1 de mayo del año 2022. Ahorita estamos en un esquema de convivencia. Simultáneamente van a coexistir el CFDI 3.3 y el 4.0 de enero hasta el día 30 de abril, ¿correcto? A partir del 1 de mayo, el único que se va a poder emitir va a ser el 4.0. Bueno, los distintos tipos de CFDIs que se han creado han ido evolucionando con el tiempo. Y si nos vamos a los catálogos y a las descripciones de los instructivos, vamos a ver que hay un CFDI de ingresos, que es el que se utiliza para ingresos por prestación de servicios, arrendamientos, donativos, enajenación de bienes y mercancías, incluyendo operaciones de comercio exterior. Que hay un CFDI de egresos que sirve para otorgar descuentos, para corregir o restar un comprobante de ingresos.
y que hay un comprobante de traslado que sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de las mercancías objeto del transporte durante su trayecto. Realmente, si somos muy honestos, el CFDI 3.3, la guía de llenado de CFDI 3.3 y la 4.0, nunca dicen expresamente que el CFDI de traslado puede usarse para la importación por cuenta de terceros. Es evidente. Nosotros consideramos, sin embargo, que eso sería correcto por varias razones. La primera, porque no está prohibido. Y bien dice un principio de derecho, lo que no está prohibido está permitido. La segunda, porque el CFDI de traslado tiene una característica sumamente interesante. Es un CFDI neutro. No es un CFDI de ingresos, no es un CFDI de egresos. Y la tercera, porque sí cumple, al mencionar la leyenda del artículo 29A, fracción octava, inciso B del Código Fiscal de la Federación, sí cumpliría con todos los requisitos que estamos buscando para nuestro comprador real, que es finalmente quien va a tener que acreditar la legal estancia en el país de los bienes y pretende deducirlos para efectos de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Ampara legal estancia porque en términos del 146 de la ley aduanera, la mercancía va a estar descrita dentro de un comprobante fiscal digital por internet, y eso es exactamente lo que pide el 146 como una de las alternativas, 146 de la ley aduanera, como una de las alternativas de la deducibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Me pregunta Roberto que si el CFDI de traslado es el mismo que se utiliza para el complemento carta aporte. Sí es el mismo tipo de documento, pero no nada más se utiliza para el complemento carta aporte. También se utiliza para las exportaciones que no son enajenaciones y que llevan complemento de comercio exterior, y para las operaciones que son enajenaciones a título gratuito, ¿correcto? Entonces, sí es el mismo, nada más que no lleva complemento. Sería un CFDI de traslado sin complemento. Ahí nos hemos encontrado, y eso no me van a dejar mentir, algunos de los amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy y que les hemos compartido este modelo, ahí se van a encontrar con que incluso los proveedores de certificación, los que te dan el servicio de facturas, normalmente no tienen contemplada la posibilidad de emitir un CFDI de traslado si no lleva complemento de carta aporte o si no lleva complemento de comercio exterior. Es un tema de diseño de su sistema. Lo hemos solucionado en muchos casos y no me van a dejar mentir. Las personas que me acompañan el día de hoy, simple y sencillamente facturando directo desde la página del SAT. Ustedes pueden emitir sus CFDIs directos desde la página del SAT. ¿Correcto? Segundo aspecto, este documento serviría para demostrar, como lleva la leyenda del artículo 29A, fracción octava, inciso B del código, serviría para demostrar que la mercancía sí se sometió a los trámites legales para su importación. Entonces, sí cumplimos con el 27, fracción 15 de la ley de impuestos sobre la renta, y 14 de la ley de impuestos sobre la renta, perdón, que es el que estamos viendo en pantalla en este momento, y por lo tanto, para el comprador real, la compra sí sería deducible. Noten ustedes cómo este artículo dice que en el caso de adquisición de mercancías de importación, se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación. Jamás dice el artículo que dichos requisitos tuvieran que ser cumplidos directamente por el comprador. No lo dice, y nosotros no tenemos que poner en boca de la ley palabras que nunca dijo. Karina me apunta, dice, además tiene un campo motivo de traslado y puede ser envío de mercancías propiedad de terceros. Eso solo es con el complemento de comercio exterior, mi querida Karina. No nos funcionaría en este caso. Me pregunta Mónica, ¿es decir que el importador puede solicitar la devolución del IVA de importación y pasarlo al consignatario? Ahorita voy a hablar del IVA. Dame chance, Mónica, porque por ahí es a donde nos acaban de meter un pedradón del tamaño del mundo y le dieron en la torre a mi modelo. Sí, ahorita lo platicamos y digo, el modelo sigue siendo factible. El tema es que sea económica
y conforme a flujo de efectivo siga siendo factible. Dame chance, Mónica, por favor, de llegar ahí. Me pregunta Erika, en este caso se factura la mercancía, claro, en un CFDI, y en otro, los conceptos de impuestos aduaneros, no. A ver, eso que me preguntas es muy importante. Va de nuevo. El CFDI de entrega, el primer CFDI, lleva la leyenda del artículo 29A, fracción octava, inciso B del Código Fiscal de la Federación, que dice, ¿con qué pedimento importaste? ¿Cuánto se pagó por la mercancía al extranjero? ¿Y cuántos fueron los impuestos que se pagaron con motivo de la importación? ¿Me va siguiendo, Erika? Lo dice. ¿En dónde va esto? En el campo de descripción. ¿Quién dice que va en el campo de descripción? La guía de llenado del CFDI 3.3. Revisen la guía de llenado del CFDI 3.3 y van a ver que en el campo de descripción dice importación por cuenta de terceros. Ponga usted el número de pedimento, ponga usted el monto pagado al extranjero en el campo de descripción y ponga el monto de las contribuciones pagadas con motivo de la importación. Me pregunta Heréndira que si en este modelo se tendría que corregir el pedimento de exportación. No necesariamente. No necesariamente, porque ya dijimos hay un vendido A, embarcado A. Pues digo con todo respeto, ese no es problema nuestro, Heréndira. ¿Sí vamos bien? Me preguntaba María Socorro, y creo que está relativo al otro, dice que si se podría, sí, está hablando del modelo feo, del malísimo, ¿no? Es que si se puede subsanar, María del Socorro me pregunta que si se puede subsanar con una factura por la venta de artículos como venta al público en general, pues sí se puede, pero ya le había contestado también a Vanessa que eso, si se hizo en el pasado, pues va a significar, obviamente, tener que presentar declaraciones complementarias en materia de IVA, en materia de ISR, de los pagos provisionales, cambios en tu DIOT, o sea, sí, abrirías una puerta de sufrimiento, ¿correcto? Me pregunta, contribuciones pagadas, me pregunta Luis Abelardo, ¿solo los impuestos o todos los gastos de despacho? Contribuciones son contribuciones, Luis Abelardo. Contribuciones son las que se le pagan al gobierno, no los gastos aduanales. Los gastos aduanales no son contribuciones. Aquí me está pidiendo el artículo 29A, fracción octava, inciso B, que yo mencione contribuciones. Contribuciones es lo que se le paga al gobierno. Impuestos, derechos, aprovechamientos, todo eso se tiene que mencionar. ¿Sí vamos bien? Muy bien. Tengo ahí todavía en el tintero algunas preguntas, dice Felipe, vamos a ver. Situando mi modelo en el... no, a ver, Felipe, les voy a pedir un favor a Felipe, también a Laura, les voy a pedir un favor. Aguántenme tantito, voy a avanzar y en caso necesario me voy a regresar los modelos anteriores, ¿correcto? Me pregunta Gisela que si se elaboró una factura. Gisela me dice, si la factura al comprador real donde está mal el número de pedimento no se corrigió, ¿qué consecuencias puede tener? Que si la autoridad lleva a cabo una compulsa sobre esa operación, puede demostrar que esa factura no demuestra que se llevó a cabo una importación de forma legal y dependiendo de sus conclusiones puede considerar que es no deducible la operación para el comprador y puede sancionar al emisor del CFDI por consignar mal la información en términos del artículo 83 del Código Fiscal de la Federación. Dice, lo voy a decir tal cual, y que conste, dice Antonio Campos, a los que quiera subsanar el modelo feo, me pongo a sus órdenes. Pásele mis datos, por favor. Mi querido Antonio, ponme los tuyos, ahorita se los copio y se los pego a todos aquí para que todos lo puedan leer. Antonio, pásame tus datos. Dice él que él se avienta el trompo, que él les ayuda a subsanar el modelo feo, que con todo gusto. Entonces, pégame tus datos ahí, ahorita se los pego. ¿Sí vamos bien? ¿Qué
¿Qué es lo que se considera en el pedimento? Me pregunta Susana si solo es el tal cual en el CFDI de traslado, la descripción de la mercancía. A eso voy. Este comprobante, este CFDI, llámese de traslado, llámese de descuento al 100%, va a fungir, como dijimos, primero para amparar legal estancia. Segundo lugar, va a servir para poder en un momento dado lograr demostrar los requisitos de la importación, poder demostrar los impuestos pagados en la operación de comercio exterior y también demostrar que se trata de una importación por cuenta de terceros. Por eso nosotros creemos que al no estar prohibido, un comprobante de traslado sería el mejor. ¿Cómo debería de ser la descripción de las mercancías dentro de este CFDI de importación por cuenta de terceros? En estricto sentido y con apego a la guía de llenado del anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, nosotros estimamos que se debe de expresar el valor de la mercancía tal y como se consignó el impedimento de importación en el campo de valor en aduanas y que se van a tener que describir las partidas del pedimento con congruencia para poder comprender todas las mercancías que se llevó a cabo la importación, y vamos a procurar que la descripción de los bienes sea lo suficientemente completa para que el comprobante cumpla con la función de amparar legal estancia en el país, ¿correcto? De igual manera, queremos destacar que si se opta por el CFDI en la modalidad de traslado, el CFDI de traslado tiene otra característica que tiene que ver con el impuesto que ahorita nos trae de cabeza. El CFDI de traslado no genera IVA. El CFDI de traslado no genera IVA, no se traslada IVA. De hecho, incluso hasta la guía de llenado lo dice. El nodo de impuestos no debe de existir cuando nosotros emitimos un CFDI de traslado. Se bloquea, aparecen ceros. El CFDI totaliza en ceros. Ahora hablemos del IVA. Ahora sí que hablemos de problemas. No se debe de confundir la inexistencia del IVA trasladado con la obligación del IVA pagado por la importación, que sí tiene que venir en el campo de descripción. Por eso les decía hace rato que nos tenemos que echar un clavado en la ley del IVA, lo tenemos que analizar muy cuidadosamente y entender. Es un impuesto que parece sencillo, pero no es tan sencillo. El IVA-I y el IVA-E. El IVA-I, impuesto al valor agregado a la importación, va a venir descrito dentro del campo, valga la redundancia, permítanme la redundancia, en el campo descripción del CFDI, cumpliendo con el artículo 29A, fracción octava, inciso B del Código Fiscal de la Federación. IVA pagando en importación tanto. Aparte, tu CFDI tiene un campo de IVA trasladado. No va a haber IVA trasladado si utilizas un CFDI de traslado. No va a haber IVA trasladado si utilizas un descuento al 100%. ¿Sí nos vamos entendiendo? Dice, ¿en estas importaciones se tiene que hacer complemento de terceros? No. No. De ninguna manera. No está diseñado para eso. ¿Sí vamos bien? Ahora bien, sigo avanzando. ¿Qué servicio, cuando me toque facturar el servicio, porque además yo voy a tener que facturar el servicio del importador por cuenta de terceros? ¿Qué servicio facturo? ¿Renta de padrón? No, por favor. Hay dentro del catálogo de conceptos del SAT, hay uno que describe justo el tipo de operación que estamos realizando aquí. Me parece que lo mandaron a hacer exclusivamente para eso. Servicio de adquisición de importaciones, 8015-1604. ¿Sí vamos bien? Eso es lo que iría, por un lado, ya, sí queda claro, voy a tener dos CFDIs. El CFDI, ya sea de traslado o un CFDI de ingreso, pero con descuento, que describe a la mercancía. ¿Sí queda claro? Este CFDI que describe la mercancía, aquí viene la mercancía, sus valores en aduana, el CFDI queda en ceros, no lleva IVA trasladado y lleva la leyenda del artículo 29A, fracción octava. Hay otro CFDI de ingresos
por el servicio del importador por cuenta de terceros. ¿Cuánto le vas a cobrar y qué le vas a cobrar? El cuánto tú lo decides. Como eran los anuncios de cierta casa de bebidas alcohólicas hace muchos años. La calidad de responsabilidad nuestra, pero la cantidad de responsabilidad de usted. ¿Qué concepto vas a utilizar para facturar la importación por cuenta de terceros? Yo les sugiero que vean este, 8015-1604, servicio de adquisición de importaciones relacionados con la clase 8015-1600, servicios de comercio internacional, comercio exterior. ¿Sí queda claro? Sí lo están viendo en pantalla porque dice, ¿qué tipo de servicio? Perdón, este servicio. El servicio de importación por cuenta de terceros, María Alejandra. ¿Sí vamos bien? Ahora la mala noticia. Este año nos dieron una descalabrada. Es una descalabrada... voy a explicarlo de la siguiente manera. Va con dibujito porque esto es muy particular. Voy a utilizar como pizarrón. Voy a cambiar el color de mi pluma, si ustedes me lo permiten. Y voy a utilizar una pluma blanca para que se imaginen que estamos viendo un pizarrón. Ahí les voy. Quedamos en que va a haber un pedimento a nombre del importador por cuenta de terceros. Es el pedimento del ICT, ¿correcto? En ese pedimento se va a pagar IVA por importación. Creo que ya lo mencionamos varias veces, pero no está de más enfatizarlo. No se puede confundir el IVA por importación, que es tu boleto de entrada al país que le pagas a la ley del IVA, con IVA trasladado por venta, ¿correcto? Antes de la reforma fiscal de este año, una de las cuestiones que llegamos a aventurar y compartimos con varias amigas y amigos, incluso que nos acompañan el día de hoy, era decir, a ver, tu CFDI de traslado, en el que vas a poner la descripción de la mercancía, en el que vas a poner la leyenda del artículo 29A, fracción octava, inciso B, en el que vas a poner el monto del pago al extranjero que damos, ¿no? Y que hasta le puedes poner una leyenda en la descripción diciendo, esto es una importación por cuenta de terceros y vas a poner el número de pedimento. También tiene que llevar obligatoriamente el monto de las contribuciones pagadas con motivo de la importación. Lo he repetido muchas veces, perdónenme, pero es que quiero que les quede súper claro. Entonces, este IVA que aparece en el pedimento de importación del importador por cuenta de terceros se reproduce en el cuerpo del CFDI de traslado. Hasta antes de la reforma fiscal de este año, yo sostenía que ni el artículo 4 ni el artículo 5 de la ley del IVA prohibía que el comprador real, personita que está por acá, ¿no? El comprador real, se acreditara este IVA pagado con motivo de la importación. Porque al final del día obraba en un documento, que es un comprobante fiscal digital por internet, que reúne los requisitos que prevén las disposiciones fiscales y que se trataba de un IVA efectivamente erogado por parte de este importador, entregándoselo vía anticipo al importador por cuenta de terceros, y el importador por cuenta de terceros fungía como una especie de vehículo para pagárselo al SAT. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente mi recomendación siempre fue, no se pasen, no se lo vaya a querer acreditar el importador por cuenta de terceros y también acreditar el dueño de la mercancía. Un doble acreditamiento de esa naturaleza pues sería ilegal, ¿no? ¿Sí nos vamos entendiendo? El problema es que el día de 11 de noviembre, si no me recuerdo, cuando se dieron a conocer las reformas a las leyes fiscales de este año, nos dieron el pedradón que les voy a compartir a continuación. Se reformó el artículo 5 de la ley del IVA y en la fracción segunda, dentro de los requisitos para el acreditamiento, agregaron lo siguiente. Dice,
Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en comprobantes fiscales a que se refiere la fracción tercera del artículo 32 de esta ley. Hasta ahí habíamos quedado. Punto y seguido. Tratándose de importación de mercancías, el pedimento deberá estar a nombre del contribuyente y constar en este el pago de impuesto al valor agregado correspondiente. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que en los modelos anteriores, en donde había una venta de primera mano de importación, el comprador real se acreditaba el IVA de la factura de venta de las mercancías. Pero en este caso no hay una venta de mercancías, estamos hablando del impuesto al valor agregado generado con motivo de la importación, que es el que paga el importador por cuenta de terceros a través del pedimento. Luego entonces, el único que se puede acreditar ese IVA es el importador por cuenta de terceros. Naturalmente esto genera una situación de disparidad fiscal súper complicada, porque vamos a suponer que el importador por cuenta de terceros va a importar una maquinaria que vale varios millones de pesos, va a tener un IVA acreditable inmenso y el tipo de servicios que factura pues no son proporcionales. El IVA que él traslada a través de la facturación de sus servicios no es proporcional al IVA acreditable que estaría juntando en términos del artículo 5 de la ley del IVA. ¿Sí me van siguiendo, por favor? Dice Antonio Campos, dice, el mismo reglamento de IVA decía que te lo podías acreditar, aunque no lo hubieras pagado tú. Llámese tú el comprador real. De acuerdo, Antonio, así lo sostuvimos siempre. Pero con esta reforma, ¿quién es el contribuyente? El que se acredita el impuesto, mi estimado Antonio. Porque estás hablando de un mecanismo de acreditación dentro del contexto del artículo 5, y entonces hablan del obligado al pago del impuesto y quién se lo puede acreditar. ¿Sí nos vamos siguiendo? Entonces la cosa está pues de la patada, porque con esto hace rato me lo preguntaban hace rato. Si en este modelo tenemos pues obviamente un IVA enorme a favor por parte del importador por cuenta de terceros, me preguntaba Mónica que si puede solicitar la devolución y luego reintegrárselo al comprador original. Mónica, me gustaría decirte que en estricta teoría lo que tú dices es correcto, pero todos sabemos que tristemente las devoluciones de IVA en nuestro país son, por decirlo menos, tormentosas. Las devoluciones en materia de IVA en nuestro país son tormentosas, son complicadas, son riesgosas. La autoridad hace lo que puede con tal de negarte las devoluciones, te hace hasta pequeñas auditorías. El mismo Código Fiscal de la Federación prevé que así se puede hacer. Entonces, en el terreno de lo práctico, un importador por cuenta de terceros que se viva toda la vida pidiendo devoluciones va a ser alguien que va a tener un tema ahí bastante interesante, ¿no? La otra es que se lleve el impuesto al valor agregado todos los años acumulando ese saldo a favor y que esperando compensarlo en algún punto, ¿no? Yo veo ahí esto, no me atrevería a decir que con esto asesinaron a la importación por cuenta de terceros, pero casi. Yo diría casi. Yo diría que quedaría resuelto solo en la medida en que la empresa tuviera además ingresos lo suficientemente abultados que le permitiera trasladar IVA y poder acreditarse el IVA en importación contra los IVAs trasladados y que el flujo de efectivo no se viera afectado. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Me pregunta Roberto que si se tiene que desglosar los servicios. No, yo creo que no. Yo considero que no. Es un tema de estilos, déjame decirte. Ahora,
Voy a tomar ahí un pequeño desvío para continuar con mi exposición. Y voy a hablar de el tema de la facturación, ¿sí? Dice Claudia, servicio de adquisición e importación por cuenta de terceros se relaciona con el pedimento XXX. ¿Está correcto? Sí. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Dice, entonces, Mauricio Z dice, entonces el IOF es el que se va a acreditar el IVA, o sea, el ICT. Sí, sí, Mauricio. Y obviamente se convierte en un problemón, ¿no? Porque si tienes importaciones millonarias, dice, entonces, ¿perdería su efecto real el CFDI de traslado? No, sigue siendo, el CFDI de traslado sigue siendo una ventaja en este tipo de operaciones porque claramente te desmarcas de que no fue una enajenación de mercancías y por lo tanto no tienes un ingreso acumulable por el valor de la mercancía para la importadora por cuenta de terceros. Me dice Brenda, o sea que mejor te regresas al modelo feo. Pues digamos, no al malo, el malo está prohibido, pues ya nada más te quedarías en muchas ocasiones con el bueno y el feo. El bueno cuando puedas hacer el bueno, el feo cuando puedas hacer el feo, ¿no? Germán me dice, perdón, no entendí. En el CFDI de traslado, reflejando el importe de la mercancía, debe ser lo pagado por la importación puesta a puerta del comprador real o lo pagado por importación puesta a puerta del comprador real más utilidad. En el de traslado se debe de mencionar en nuestra opinión y lo mencioné en el material y está en una de las láminas, de ahí lo vas a poder consultar, el valor en aduanas, en mi opinión. ¿Sí? En mi opinión, porque tú solamente estás sirviendo de intermediario para la importación. El importe por servicios de importación del CFDI de ingresos debe ser por la utilidad deseada o pactada, pues debe de ser por lo que tú cobres por el servicio, Germán. Dice Erendira, este modelo perjudica al comprador y beneficia al importador por cuenta de terceros porque le queda mucho IVA a tu favor. Erendira, yo no creo que tristemente eso sea un beneficio, ¿no? Dice Mauricio Z, dice, sí, más bien, si no tenemos ingresos, IVA trasladado, que puedan compensarse con este IVA que nos acreditaríamos, mejor la dejamos ir. Estoy de acuerdo. Claudia dice, pero el flujo de efectivo del comprador final se afecta porque ¿cómo acredita ese IVA que aprovisionó la cuenta bancaria del ICT con la nueva reforma? ¿Qué opciones tenemos? Se lo tiene que llevar como gasto, ¿no? Así de sencillo. No entendí la pregunta de por qué. El bueno, Jesús Alejandro, el bueno siempre es opción, absolutamente, ¿no? El bueno, en el peor de los casos, el modelo del malo, en el peor de los casos, con sus parches, sus hoyos, su convenio y lo que tú quieras. Dice, y aquí está donde el SAT está teniendo tanto éxito en la recaudación de importaciones. Sí, Ignacio, exactamente. Me decía otra vez lo del ICT, lo del IVA ICT como gasto. Ah, ahí te va. El IVA solo se lo puede acreditar. Te voy a dar una interpretación, Antonio, a ver si te gusta, y sobre todo tú que se ve que eres bien entrón para estas cosas. A ver si te gusta, Antonio. Dice el artículo 5, me voy a regresar a la reforma del artículo 5. Requisitos para el acreditamiento. Tratándose de importación de mercancías, el pedimento debe estar a nombre del contribuyente y constar en este el pago del impuesto al valor agregado correspondiente. Pregunta para todos ustedes, ¿es obligatorio acreditarme el IVA? A ver, tú, Antonio, tú que eres mi gallo para este diálogo. Antonio, ¿es obligatorio acreditarse el IVA? No, puedes no acreditarlo, es un derecho, estamos de acuerdo, ¿no? Claro, César. Dice Mauricio de Z, no es obligatorio. Es un podrá, te puedes acreditar, claro. Sí, vamos bien. La ley dice podrá acreditarse, Antonio. Correcto. Entonces, vamos a jugar a que no se lo acredita el importador por cuenta de terceros y vamos a jugar a que se lo factura como un gasto al comprador real. ¿Qué tal te suena eso? Como recuperación de un gasto.
Obviamente tiene un efecto en el flujo, ¿eh? Pero a ver, ¿es un gasto indispensable para la operación del importador por cuenta de terceros? ¿Sí o no? Ah, claro, por supuesto, Jesús Alejandro, el ICT funciona perfecto, por ejemplo, cuando haces operaciones con un extranjero al que le importa 2 kilómetros de cacahuate, acreditarse el IVA, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. ¿Quién se acredita el IVA del pedimento? Mi propuesta es que nadie. Y entonces dice Antonio, que está de acuerdo conmigo, dice, pues si te lo llevas como gasto, es indispensable, reduce el impacto de impuestos sobre la renta. Evidentemente, para el comprador real no va a tener la inmediatez de poder acreditarlo como lo hacíamos antes en el mes en que se llevó a cabo el pago, pero se lo lleva en el anual y al final reduce el impacto del impuesto sobre la renta, ¿no? Claro, Antonio. Me dice Mauricio, no entendí lo del gasto, me lo puede repetir, claro. A ver, quedamos. Al importador por cuenta de terceros, por un mero tema de flujo, no le conviene acreditarse el impuesto al valor agregado. Porque, ¿qué pasa? Si yo soy el importador por cuenta de terceros, tú me encargas de importar una máquina de 1 millón de pesos, yo no te voy a cobrar 1 millón de pesos por el servicio. ¿Me van siguiendo? Te cobro, no sé, 10, 20 mil, 30 mil pesos, no sé cuánto cobran. Ahorita, ¿cuánto está una tarifa de un importador por cuenta de terceros? No tengo idea, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, obviamente el IVA que yo te pueda trasladar por mis servicios es de este tamaño y el IVA acreditable que tengo por las importaciones es de este tamaño. Y entonces yo lo que digo es, yo importador por cuenta de terceros, no me acredito el IVA del pedimento, renuncio a acreditármelo, es un podrá, en términos del artículo 5 dice que es un podrá, no me lo acredito. Y entonces, como va incluido en el CFDI de entrega, el CFDI de traslado, el CFDI de entrega de la mercancía del comprador real, ahí va a haber una leyenda que va a decir, IVA pagado en importación tanto. Dice el comprador real, yo no me puedo acreditar este IVA por lo que dice el artículo 5 de la ley del IVA, pero lo que sí puedo hacer es considerarlo un gasto indispensable para mi operación. ¿Qué hubo? ¿Cómo la ven? Dice, si se lo lleva como gasto, dice Claudia, el comprador final encarece su producto porque cuando vende su producto costeado, tiene que grabar otro IVA. De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, pero estamos hablando de una solución y no pierdan de vista que estamos hablando de una operación especial. Una operación especial que quien contrata a un importador por cuenta de terceros es por varias causas. Y ahorita se me acaba de ocurrir un caso en el que el modelo de importador por cuenta de terceros no va a perder jamás vigencia, que es cuando un extranjero te contrata para que importes una mercancía en México. Hemos tenido varios casos así de personas que importan equipos que son propiedad de un extranjero y entonces le dices al extranjero, pues tú obviamente te vale gorro acreditarte el IVA, ¿no? Y dice el extranjero, ¿qué es eso, no? Pues entonces ahí no pierde vigencia. Dice Zaira, entonces lo correcto en este esquema de facturar de traslado sin trasladar IVA al comprador final, y si podemos perder clientes por este esquema, ¿podemos seguir facturando al comprador final con IVA trasladadora y factura de ingresos? Sí, claro, sigue existiendo el modelo bueno y el modelo malo, Zaira. O ya sería incorrecto el movimiento por el artículo segundo de la fracción segunda del artículo 5 de la ley del IVA. No tiene que ver, nada que ver. El modelo malo y el modelo bueno siguen enteritos. Dice Karina, entonces el comprador en lugar de acreditarse el IVA y lo consideraría un gasto. Es una propuesta. ¿Ustedes qué opinan? Eso tiene que ver con Gustavo Alfonso, que también me lo estaba proponiendo, ¿no? Dice Gustavo Alfonso, si expedimos un CFDI del IVA, impuestos de importación como ingreso y el IVA del pedimento y los impuestos de importación los consideramos como costos y gastos, ¿sí? Opino que puede ser. Eso es lo que estoy proponiendo. Dice, ¿cómo se tendría que manejar entonces ese IVA del pedimento de una compra que no se realizó directamente? Pues ya quedamos que el artículo segundo, fracción segunda, Susana Cruz, nos mete una zancadilla y de entrada no es acreditable para el comprador real. Eso es lo que estamos
precisamente analizando en este momento. Sí, imagínate, Jesús Alejandro, me dices 3 al 6%, ¿no? Dice Juan Daniel, si el comprador real no puede acreditarse el IVA, ya no existe factura de venta ni con la factura de traslado le es posible, entonces no es viable esta figura. Salvo que tu cliente sea un extranjero. En el caso de una empresa nacional, coincido contigo, le convendría mejor las otras figuras que estudiamos, el malo y el bueno, ¿no? Erendira dice, en este caso, si el cliente deduce el IVA como gasto, lo deduce de su ISR, lo cual no es lo mejor. No, Erendira, pero como dicen los clásicos, de lo perdido lo que aparezca, y no hay peor lucha que lucha villa. Karina dice, para considerar el gasto debe estar en el CFDI de servicio del ICT. Pues ya va a estar en un comprobante, ¿no? En el comprobante de entrega de la mercancía. Claudia lo propone, dice, el ICT factura el IVA del pedimento como gasto, pero no es un ingreso como tal, entonces se ve afectado por la ley de ISR, ¿no? Claro, si lo facturas, acumula para ISR, totalmente, y para mí ya está consignado en el pedimento de entrega de la mercancía. Dice, ¿y por qué el comprador real no puede acreditarse el IVA si el artículo no lo prohíbe? Dice César. Porque sí lo prohíbe. Tratándose de importación de mercancías, el pedimento tiene que estar a nombre del contribuyente. Entonces, sin que diga está prohibido, César, sí lo prohíbe, por supuesto. ¿Sí vamos bien? Bien. Entremos a otros temas para seguir avanzando con nuestro plan de vuelo. Aspectos a cuidar, ya sea que utilices el modelo bueno, el modelo malo o el importador por cuenta de terceros. Obviamente, ya hemos venido esbozando algunos aspectos documentales a considerar y la primera es, claramente debería como mínimo de haber un contrato de prestación de servicios en el caso del importador por cuenta de terceros y un contrato de compra-venta en el caso del modelo del malo y del bueno, ¿no? Esto le permite dar sustentabilidad a la operación y, por supuesto, el pedimento, los FDIs que intervengan, el registro de entrada y salida de almacén, en el caso de que sea venta de primera mano, el registro en cuentas de orden, tal vez en el caso de un importador por cuenta de terceros, le van a dar sustentabilidad. ¿Qué queremos? Nada más queremos que no nos vayan a encuadrar la operación como una operación inexistente. ¿Cuáles son las operaciones inexistentes? Pues si la autoridad encuentra o presume que tú no tienes las características, la infraestructura, los activos, el personal o la capacidad material para prestar el servicio, producir, comercializar o entregar los bienes, entonces la autoridad te puede llegar a llevar al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Nada más hay un detalle, ¿no? Y esa es parte de lo que quiero discutir con ustedes. Es un tema de estilos. Yo he visto empresas importadoras por cuenta de terceros. No hablemos de la enajenación, ¿no? De hecho, ahorita quiero regresarme, si ustedes me permiten avanzar rápidamente en esta sección, quiero regresarme un poquito a los modelos 1 y 2, el bueno y el malo, porque veo que algunos de ustedes se quedaron con duda, como Felipe, ¿no? Por ejemplo. Y también voy a hablar con Gerardo Segura acerca del DDP, que dije que el DDP era algo que no era opción en México, ¿no? Y ahorita les voy a explicar por qué. No es opción a menos que lo ejerzas de la manera que acabo de describir. El DDP, si es un vendedor en el extranjero y ese vendedor en el extranjero, fíjate, ahí está un punto en el que el importador por cuenta de terceros puede seguir siendo útil. Tu cliente es un extranjero que le vendió DDP a alguien en territorio mexicano. Entonces, él no puede llevar a cabo la importación porque él no forma parte del RFC y entonces recurre a tus servicios como importador por cuenta de terceros para que introduzcas la mercancía y se la entregues al cliente. Se la va a entregar al cliente con el CFDI, con los requisitos del artículo 29A, fracción octava, inciso B. Con eso el cliente acredita legal estancia, con eso el cliente deduce la compra de importación y no tuvo que tener padrón de importadores. Y el tema del IVA, pues bien, gracias, nomás no se lo acredita la comercializadora, el importador por cuenta de terceros, y se lo factura como gasto directamente al extranjero. Si el extranjero, ¿qué? De todas maneras no se lo podía acreditar. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí están de acuerdo conmigo que ahí
sí funcionaría. Me pregunta Heréndira, no termino de entender por qué el importador no debería de acreditar el IVA de pedimento. ¿Te refieres al importador por cuenta de terceros? Ah, porque si se lo acredita va a acabar teniendo un saldo a favor en materia de IVA mes a mes, que nada más va a ser un lastre financiero y que si se atreve a solicitar la devolución, las autoridades se lo van a querer comer crudo. ¿Estamos de acuerdo? Dice Antonio, ese ejemplo del extranjero con el ICT estuvo bueno. Ah, no, es que para eso sí va a seguir sirviendo toda la vida el ICT. ¿Sí nos vamos entendiendo? Entonces, con eso abordamos el tema de Gerardo y voy despachando. Para un cliente sería una opción un Incoterm DDP y que el proveedor le facture todos los gastos y mercancías en vez de usar una comercializadora. Ya te contesté, Gerardo. Para un vendedor extranjero que le está vendiendo una mercancía a un mexicano y que pretende utilizar el término DDP, el ICT puede ser una solución, porque de lo contrario, la figura de DDP es imposible de realizar para una persona que no tiene residencia fiscal en el país porque no tiene padrón de importadores y no puede obtener un pedimento a su nombre. Y muchas personas abordan el DDP de una manera muy mal hecha. Es DDP, pero el que aparece en el pedimento de importación es el comprador real y eso no es un DDP. ¿Sí nos vamos entendiendo? Dice, fíjate, y ahorita voy a regresar, impacto de la reforma al artículo 5º, fracción segunda, en el esquema del malo. Yo creo que ninguno, porque el esquema bueno y el esquema malo, las dos son lo que se acredita el comprador real es IVA por enajenación de mercancías, Francisco Javier. Y lo que se acredita el importador es IVA por importación y si va a tener un pedimento a su nombre. Ahí no hay impacto. El impacto es cero. ¿Sí nos vamos entendiendo? Demostrar la materialidad de la operación es importante porque si nosotros no demostramos que hay un contrato, que la mercancía se compró en el extranjero, que se llevó a cabo el despacho, vamos a tener un problema. Aquí va mi comentario para todos ustedes que se dedican a estas cuestiones. Mucho cuidado. He visto, y es un tema de estilos, empresas que se dedican a dar el servicio de comercializadora o de importación por cuentas de terceros y que sin ningún empacho facturan despacho aduanero o facturan almacenajes. Yo creo que eso es cuestionable. ¿Por qué? Porque quedamos que para efectos del 69B tú tienes que demostrar que tienes la capacidad material de llevar a cabo la operación, de manera directa o indirecta. Pero además le metes una zancadilla a tus clientes si tú le facturas despacho aduanero, porque solo los agentes aduanales pueden facturar despachos aduaneros y que sean deducibles, en términos del artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les recomiendo para esos casos? Para esos casos lo que yo les recomiendo es el tema de recordar que para efectos del artículo 41 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, si un contribuyente efectúa erogaciones a través de un tercero, no se van a considerar como parte de la base gravable del impuesto sobre la renta siempre que queden amparados con comprobantes fiscales a nombre del contribuyente que está llevando a cabo la importación. En este caso me refiero no el ICT o no la comercializadora, sino el comprador real. Y ahí podemos utilizar la misma estrategia que se utiliza en las agencias aduanales. Utilizar, por ejemplo, la regla 271.12 de la resolución miscelánea fiscal. Perdón, aquí dice 2021, es un error, es la 2022. No le hagan caso, corríjanlo en su material. Es 2022. Este texto que estamos viendo aquí ya es de 2022. ¿Sí? Así quedó el numeral ahora. Que es exactamente la misma estrategia que se maneja en algunas agencias aduanales. A saber,
El cliente me paga anticipos, que alguien me estaba preguntando acerca de los anticipos. ¿Qué tratamiento le dábamos a los anticipos? ¿Correcto? Me lo preguntaba Miguel Ángel. Ah, bueno, pues si tú vas a manejar el esquema, eres un importador por cuenta de terceros, solo en el importador por cuenta de terceros sería justificable que utilizaras el pago de erogaciones a través de terceros. Entonces, por ejemplo, tú podrías manejar los dos esquemas que te plantea. Si tú eres de los que primero financian y luego tus clientes te pagan, entonces te vas por la fracción primera de la regla 2.7.1.12. Sacas los comprobantes, ¿sí?, con la clave del RFC del contribuyente que está haciendo la erogación. Los contribuyentes, en este caso, importante para entenderle esta regla de la resolución miscelánea, les voy a dar un tip, que esto es muy importante. Cuando esta regla dice contribuyente, para efectos de nuestro curso es el comprador real. El contribuyente es el comprador real. Y cuando dice tercero, es el importador por cuenta de terceros. Entonces, lo voy a leer de esa manera para que quede claro. Opción de la regla 27112. Cuando el importador por cuenta de terceros, o sea, ya vieron, sustituye esto, realice las erogaciones y los importes de las mismas les sean reintegrados con posterioridad, el importador por cuenta de terceros tiene que solicitar el CFDI con la clave del RFC del comprador real. ¿Nos vamos siguiendo? Si es residente en el extranjero, pues la clave de extranjeros, ¿no? El comprador real, en su caso, tendrá derecho al acreditamiento del IVA por los gastos. El importador por cuenta de terceros no se puede acreditar cantidad alguna de IVA. El reintegro de las erogaciones realizado por cuenta del comprador real se tiene que hacer con cheque nominativo, traspasos, bla, 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 sin cambiar los importes consignados en el CFDI. Esa es opción 1, que es cuando tú financias. Opción 2, cuando te dan un anticipo, que era la pregunta que me hacían hace rato. Yo, importador por cuenta de terceros, facturo mi servicio de importación por cuenta de terceros, pero no sé qué hacer o qué tratamiento darle a todos los gastos en los que incurrió mi cliente y que me dio un anticipo para poder llevarlos a cabo. Si él me dio un anticipo, entonces me voy por la regla 27112, fracción segunda, y lo leo así. Cuando el comprador real le entregue dinero para cubrir esas erogaciones al importador por cuenta de terceros, el contribuyente, o sea, el comprador real, le entregará el dinero mediante traspasos, cheques al importador por cuenta de terceros. El importador por cuenta de terceros tiene que identificar en una cuenta los importes de dinero que le sean proporcionados por los compradores reales. El importador por cuenta de terceros solicita los CFDIs con las claves de RFC del comprador real. Si es un extranjero, con la clave de extranjeros. Si hay un remanente de dinero, una vez descontadas las erogaciones por cuenta del comprador real, el importador por cuenta de terceros se lo tiene que reintegrar a este. Tienen para utilizar ese dinero a más tardar el último día del ejercicio en que el dinero le fue proporcionado. Salvo las cantidades que se hubieran proporcionado en el mes de diciembre, que se las pueden chutar hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente. Si transcurren los plazos señalados sin que el dinero se haya utilizado y no se lleva a cabo las erogaciones o se le regresa el dinero al comprador real, al cliente, entonces el importador por cuenta de terceros tiene que emitir por dichas cantidades un CFDI de ingresos y considerarlo en sus impuestos. Los CFDIs que amparen las erogaciones realizadas por el comprador, por el importador por cuenta de terceros, tienen que ser entregados al comprador real por cuenta y a nombre de cual realizó la erogación. Y termino diciendo, aquí todavía la regla nos habla de un complemento que todavía no existe.
del de identificación de recursos y minuta de gastos por cuenta de terceros. Yo creo que ese complemento ya nunca se creó, pero les tengo una noticia. En el CFDI 4.0 ya hay un elemento, ¿correcto? ¿Sí nos vamos siguiendo? ¿Sí vamos bien? Entonces, esta figura de los gastos por cuenta de terceros es particularmente útil para el caso del importador por cuenta de terceros. Esta figura de los gastos de la regla 27112 no funciona ni para el modelo bueno ni para el modelo malo, porque el modelo bueno y el modelo malo son ventas de mercancías de importación. Entonces, quien deduce los gastos de importación es la comercializadora. ¿Sí nos vamos entendiendo? Me dice Heréndira, entonces en el CFDI de traslado en el campo de descripción ya no debemos de incluir el IVA. No, sí, porque es una contribución pagada con motivo de la importación y estás cumpliendo con el artículo 29A, fracción octava, inciso B del Código Fiscal de la Federación. Nada más que el tema es que no se lo va a acreditar. Dice, ¿esta forma es totalmente obligatoria? No, no es totalmente obligatoria, mi estimada Heréndira, pero lo vinculo con el artículo que vimos antes, que fue el 69B. ¿Por qué relaciono estos dos temas? Porque si tú eres un importador por cuenta de terceros, tú vas a tener que demostrar en algún punto que cómo llevaste a cabo las operaciones. Entonces, si tú eres de los que elegantemente facturas despacho aduanero de mercancías, honorarios de agente aduanal y eres un importador por cuenta de terceros, perdón, estás metiendo en un lío de deducibilidad a tu cliente y además no acreditas la materialidad en términos del artículo 69 por la sencilla razón de que tú no eres agente aduanal. ¿Sí nos vamos entendiendo? Me preguntaba Virginia que cuál es el margen de utilidad. Alguien me dijo ahorita del 3 al 6%. Desconozco si ese porcentaje es competitivo. Te lo paso al costo, Virginia, nada más para darle salida a tu pregunta, ¿no? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Muy bien. Les quiero, vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, permítanme un segundito, voy a desahogar todas las preguntas que se quedaron en el tintero, ¿correcto? Antes de que eso suceda, como siempre, para mí es un placer poder compartir ustedes pues el calendario de los cursos que ya tenemos preparados para ustedes para el mes de febrero. Entonces, va mis mensajes parroquiales y mis anuncios. El próximo miércoles 9 de febrero, ya con esto ya terminamos con de importaciones por cuenta de terceros, terminamos ya con nuestro calendario del mes de enero. Ya se nos fue entre las manos el mes de enero, no supimos ni a qué hora ya se nos fue. Vamos a entrar al mes de febrero. En el mes de febrero también traemos una agenda que esperemos que les resulte útil y nos va a dar un inmenso placer que nos puedan acompañar. Tenemos el miércoles 9 de febrero el taller de llenado de la manifestación de valor electrónica. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el transitorio de las reglas generales de comercio exterior para 2022, esto sigue vivo, sigue en pie y es cuestión de que en cualquier momento se dé a conocer la aplicación en la ventanilla digital y sea exigible, empiecen a correr los 90 días para que sean exigibles la manifestación de valor electrónica. Segundo, el miércoles 16 de febrero vamos a manejar nuestro taller de llenado de pedimento anexo 22 conforme a las reglas generales de comercio exterior para 2022, que es sin lugar a duda uno de los cursos más exitosos que tenemos a lo largo de los años. Porque no se trata de enseñarte a capturar pedimentos en una computadora. Lo que hacemos es les enseñamos a leer jurídicamente el pedimento basándose en el anexo 22 y es un curso especialmente útil para las empresas porque de esa manera revisan sus operaciones a ver si lo que dice el pedimento refleja la realidad de la operación.
Y tercero, para el lunes 21 de febrero, estamos preparando un curso netamente práctico del CFD con complemento carta aporte. Ya no el ver las figuras, tuvimos todo un ciclo de cursos en este mes, en donde tuvimos uno para empresas, uno para intermediarios, uno para transportistas. No, aquí vamos a entrar y con la aplicación llenar un CFD con complemento carta aporte, porque nos hemos dado cuenta de que hay muchos amigos y amigas que están sufriendo horrores con este tema, ¿no? Entonces, que dicen, es que no sé qué poner en el campo fulano de tal. Entonces, ahí es a donde vamos a enfatizar. Y por último, el 23 de febrero vamos a hablar de cumplimiento de NOMS en aduana 2022, porque ustedes saben que se han dado a conocer algunas modificaciones a las NOMS, incluyendo la NOM 004. Oiga, ojalá y nos puedan acompañar. Ya saben que siempre es un inmenso placer que nos puedan acompañar en nuestros cursos, y siempre los hacemos con mucho cariño y con muchas ganas de que de veras les dejen algo bueno para su vida personal o profesional. Ojalá y nos puedan acompañar. Muchas gracias. Listo. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas que se quedaron en el tintero. Felipe. Dice Felipe Carmona, estando situando en mi caso en el modelo 2, el comprador real me depositó todo el dinero y ya pagué incluso al proveedor en el extranjero, pero todavía no importo. El comprador real me pide factura antes de que termine este mes. Sin embargo, todavía no me llega la mercancía completa para proceder con la importación. Lo correcto es esperar hasta que se importe y después facturar. ¿Es correcto? Correcto, Felipe, porque como se trata de una venta de primera mano de importación, si facturas en este momento, hay un dato que no vas a tener. ¿Ya sabes cuál? No vas a poder reunir los requisitos del artículo 29A, fracción octava, inciso A, no B, el A, porque no vas a tener número de pedimento. ¿Estás de acuerdo? Me piden que vuelva a explicar el modelo de compraventa, Laura Hernández. No sé si todavía sigue pendiente esa inquietud de tu parte, Laura, pero voy de volada. El último modelo de compraventa es el que dijimos que es el bueno. Es una compraventa normal, es una compraventa pura. En el modelo bueno, ¿no? Lo metimos aquí, es un extranjero le vende mercancía a un mexicano, pero por algún motivo pues, se da cuenta el mexicano que no lo va a poder importar. Entonces lo que se hace es que se cambia completamente el sentido de la operación y se pide al vendedor extranjero que le venda a la comercializadora. El comprador real le da el dinero a la comercializadora y la comercializadora le paga al proveedor. La comercializadora importa y luego le vende mercancía, tomando en consideración los gastos de importación y la utilidad al cliente final. Es una venta nacional de primera mano de importación. ¿Tan, tan? ¿Sí queda claro, Laura Hernández, por favor? Dices parecido al feo solo con CFD de traslado, me dice Jesús Alejandro. No, yo creo que no. El del importador por cuenta de terceros no es parecido al malo. Al contrario, está muy bien estructurado. Lo único que nos está dando en la torre es el tema del IVA y aún así ya quedamos que para el caso de extranjeros sigue siendo útil, ¿no? Susana preguntaba que si solo se consideraba lo descrito en el pedimento tal cual en el CFDI de traslado. Sí. Antonio Campos les pasó ya sus datos, por ahí andan. Para los que quieran subsanar al feo, ahí le echan un grito a Antonio, que es bien bravo. Mario Ernesto dice, en venta de primera mano facturo la mercancía y en otro concepto la coordinación logística. Incluye flete, agente aduanal, mis honorarios. Entiendo que en este modelo no debería desglosar este concepto de coordinación logística, solo facturar mercancía y incluir todo. En los dos primeros modelos, que son venta de mercancía, no tienes por qué desglosar nada, Mario Ernesto. El único en el que podías manejar un desglose y manejar la regla de gastos por cuenta de terceros es en el importador por cuenta de terceros. Y por supuesto, el feo no lo uses nunca, ¿no? Me preguntaba Erendira que si puedo expandir el concepto del descuento al 100%. Sí, platicábamos que el CFDI 3.3 sí admite que metas descuento partida por partida y que el CFDI quede en ceros.
Pero decía que tiene un problemita porque los descuentos son deducibles hasta el anual para efectos de impuestos sobre la renta. Claudia me dice, ¿es obligatorio que el ICT reciba los comprobantes del agente aduanal, transporte nacional o internacional y los gastos inherentes a la importación a su RFC? ¿O esos comprobantes pueden ser emitidos por una empresa logística directos al cliente final? Claudia, creo que eso ya lo subsanamos. Tú me confírmame si sí, pero creo que eso ya te lo contesté con esto del tratamiento de los gastos, lo que vimos del 41 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y la regla de la resolución miscelánea fiscal. Creo que ya estás atendida, Claudia, por favor. Axel, ¿cómo se tienen que hacer las facturas en caso de que los pagos sean en parcialidades? En caso de que el cliente te pida por factura por cada pago que te haga. Te tienes que echar un tiro ahí con tu contador, porque si es pago en parcialidades o diferido, puedes hacer una sola factura y lo que puedes hacer es emitir varios comprobantes de pago. Pues esa es la forma lógica de hacerlo, ¿no? Roberto dice, existen empresas que se dedican a prestar por los costos y gastos de importación, factoraje financiero. ¿Para quién se consideran deducibles esos gastos? ¿Comprador real o ICT? Híjole, tendríamos que platicar más de cómo entra el factoraje en este punto. Creo que no lo estoy captando, Roberto. A ver si luego me echas un gritito y lo platicamos. En el esquema del malo, ¿hay alguna manera de poderlo manejar? No lo manejen. No lo manejen. El malo no lo manejen, por favor. No lo manejen. O eres importador por cuenta de terceros o eres una comercializadora que hace ventas de primera mano de importación. Y dije, el malo sí se puede manejar. Acuérdense que dijimos que había un bueno, un malo, un feo y el importador por cuenta de terceros. El bueno es cuando la compra es real de la comercializadora al extranjero. El malo es cuando la compra la hace el comprador real, pero hacemos con un contrato como que parezca bueno. Y el importador por cuenta de terceros es el que nos echamos ahorita el rollo del CFDI de traslado. Entonces, nada más como para que quede claro, ¿no? Vanessa me pregunta, regla 27112, fracción primera, ¿se puede utilizar en el esquema del bueno por el tema de anticipos? No, Vanessa, yo no lo considero. El bueno es una venta de mercancías, Vanessa. Digo, no está prohibido, pero se supone que vas a tener una venta de mercancía y vas a deducir la compra de la mercancía en su totalidad. Entonces, yo considero que no tendrías por qué revolverlo con esto de gastos por cuenta de terceros. Yo pienso que esto más bien es para el ICT, ¿correcto? María Alejandra dice, doctor, una pregunta, entiendo que yo no le debo incluir al comprador real los honorarios de agente aduanal. No los tienes que facturar tú. ¿Entendiste mal, María Alejandra? Un agente aduanal... La característica de los agentes aduanales y de las agencias aduanales es que solo ellos pueden facturar gastos por servicios aduanales y que sean deducibles. Si una persona que no es agente aduanal, que no es agencia aduanal, factura servicios de despacho aduanero, el gasto es no deducible para quien lo paga, María Alejandra. Ve el artículo 28, fracción 21ª de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Mario Ernesto me pregunta, ¿en la facturación del modelo de venta de primera mano debo utilizar la clave de productos SAT para las mercancías? Sí, es correcto, Mario Ernesto. Si mi pedimento son varios partidos, ¿debo describir cada una de ellas? Claro, es correcto, porque así para legal estancia y la deducibilidad y todo lo demás, ¿no? Mauricio dice, señor, en resumen, queda de igual forma el CFDI de engrose con desglose respectivo de los impuestos aduanales en la descripción y más la factura de traslado. Sí, Mauricio. ¿Y esta qué es lo que llevaría? La descripción de la mercancía, el monto de los impuestos, el monto de pago al extranjero. Y la recomendación es que nada de acreditación de IVA por ninguna de las partes. No se lo puede acreditar el comprador real y si se lo acredita el ICT, pues va a tener un saldo a favor horroroso, Mauricio. Ese es el tema. Lo que proponíamos como solución era tratarlo como gasto, ¿no? Gabriel dice, en el esquema en el cual el comprador realiza la compra directa, recurre a una comercializadora y solo le deposita los impuestos del pedimento y el honorario de la comercializadora. La comercializadora solo timbra al comprador únicamente el honorario y los impuestos. Solo se menciona en la factura, pero como gastos a cuenta de terceros y se ampara con una leyenda que viaja en el COBE,
en el cual se menciona que la mercancía es propiedad del importador y es consignada a la comercializadora. ¿Es posible esto? ¿Qué riesgos habría? Bueno, creo que todo el curso ya te habrá servido como para construir una base de por qué, como lo propones, existen muchas cuestiones volando, ¿no? Evidentemente no acreditas legal estancia, no puede, el comprador real no puede deducir la compra de la mercancía de importación, o sea, creo yo que ahí hay es un tema ahí extraño, ¿no? Deben desglosar los servicios, solo los ICTs. Mario Ernesta, si hago ventas de primera mano no me afecta el cambio del artículo 5 de la ley del IVA, correcto. Solo afecta a los ICTs, correcto, Mario Ernesto. César, pero entonces, ¿sí es correcto el que el comprador final se acredite el IVA en importación? No, ya quedamos que no. Solo se puede acreditar el IVA de importación la persona que aparece en el pedimento por la modificación al artículo 5, fracción segunda de la ley del IVA. ¿Correcto? Dice María Alejandra, tengo un cliente que quiere importar y el vendedor lo rechazó de inmediato. Pues ahí tienes ya una solución, ¿no? O sea, finalmente el ICT puede funcionar perfectamente. ICT, ¿qué quiere decir? Dice Luis Abelardo, importador por cuenta de terceros. ICT quiere decir importador por cuenta de terceros. ICT. Letra I, letra C, letra T. Importador por cuenta de terceros. Nosotros hacemos compra de China, dice Miguel. Nuestros clientes nos depositan y hacemos el proceso y facturamos hasta que la mercancía llega. No obstante, algunos de los clientes con contadores quisquillosos, esos no existen, nos piden los anticipos. ¿Cómo convencer al contador que lo ideal es darle una factura hasta que llegue la mercancía? Pues el tema de la deducibilidad. El tema de la deducibilidad y hablar que en términos del artículo 29A, fracción octava, inciso A del Código Fiscal de la Federación, las compras de importación, las ventas de primera mano de importación, tienen que llevar el número de pedimento, cosa que no conoces sino hasta que la mercancía llega, ¿correcto? Dice, en caso de que el cliente nos deposite para el pago de mercancía al proveedor en el extranjero y este nos solicite factura por ese depósito, ¿se puede llevar a cabo una factura por anticipo? Sí, Rodrigo, pero revisa tu contador el procedimiento de facturación de anticipos que está contenido dentro de la guía de llegado del CFDI y ahora el cómo manejar esos anticipos, ¿correcto? Muy bien. Marco Antonio dice, excelente presentación, gracias. Es artículo 28, fracción 22ª, donde se menciona que no son deducibles los gastos por servicios aduanales si no lo factura una agencia o un agente aduanal. César, me pregunto, ¿y qué pasaría si solo tengo una cuenta bancaria para la recepción de depósitos y no dos? En mi opinión, nada, César. Fíjate que ya hubo una discusión, te refieres a la regla de los anticipos. Ya hubo una discusión bastante intensa y se llegó a la conclusión de que la expresión cuenta a la que se refiere la resolución miscelánea fiscal no necesariamente es cuenta bancaria, sino que es cuenta contable. Entonces pienso que no pasaría nada siempre que identificara los anticipos correctamente, ¿no? Susana, ya quedó claro lo que se describe en el CFDI de traslado, ya lo dijimos, ¿no? En el del malo y en el del bueno, la verdad no impacta el artículo 5 de la ley del IVA, no. Karina, gracias, estos sí son cursos, gracias Karina, eres muy amable, eres muy, muy amable. Perfecto. Ahí está. Pues con eso déjenme ver que no vaya yo a estar ninguneando a nadie. Por no conocer el número de pedimentos se vale facturar el anticipo hasta conocido este dato. Chécate el proceso del pago de anticipos. Es bastante latosito, Erendira. Y se tiene que emitir un CFDI de ingreso, luego se tiene que emitir un CFDI de egreso cuando se conoce el monto y el CFDI de ingresos final cuando ya se va a hacer la venta. Sí, yo trataría de negociar el tema de emitir una factura, tal vez, hasta que se tenga el número de pedimentos. No sé, hay que verlo. Gracias, Jesús Alejandro, muy amable, qué bueno que te gustó. Muy amable por tus comentarios.
Ejemplo de contrato que pueda compartir. Ok, con... Muy bien. Pues creo que ya con eso, deje que no me falte nadie. En el curso de llenado del pedimento se va a dar toda la explicación del pedimento. Sí, correcto. Es correcto. En la operación de compraventa, cuando subo todos los gravámenes, incluyendo IEPS, pregunta Erendira, ¿cómo evito que el IEPS se infle en mi factura de venta? Porque si sumo todos los gastos, se infla muchísimo. ¿Se podría mejor facturar por separado del costo del producto, nuestro profit y gastos de aduana? Yo considero que sí. Y decíamos hace rato un tema incluso de darle tratamiento tal vez de gastos. No, más chécate, porque el tema del IEPS hay un tema ahí de traslado medio delicado, ¿no? Hay que ver en qué caso estás hablando. Supongo que estás hablando de importador por cuenta de tercero. Si es venta de primera mano, no hay manera. O sea, si es venta de primera mano, pues hay que facturarlo, punto, se acabó. Y creo que con eso estamos terminando. Les agradezco infinitamente su atención, espero de todo corazón que el curso les haya dejado conocimientos útiles para su vida personal y profesional y los invitamos a que nos sigan acompañando en otros eventos y en otros cursos organizados por Antón Rioja. Como último favor, les va a aparecer ahorita que cerremos la transmisión, les va a aparecer la encuesta de satisfacción. Toma menos de un minuto contestarla y para nosotros es muy importante porque de esa manera nos dejan sentir qué quieren, cómo lo sintieron, cómo vieron el curso, qué tal les parece, ¿no? Entonces, pues, ese es básicamente, creo que con eso estamos cubriendo todos los aspectos. Les deseo una excelente noche. Cuídense mucho, por favor. El tema de la salud ahorita es fundamental. Que descansen y nos estamos viendo en otros eventos que nos quieran acompañar. Hasta luego.